Era casi el anochecer cuando sonó el teléfono, rompiendo el tranquilo ritmo de mi velada. Estaba doblando toallas en la lavandería, con el suave zumbido de la secadora ocultando los primeros timbres, cuando vi el nombre de Caleb iluminar la pantalla. Sonreí. A pesar de todo, seguía sonriendo. Hola, cariño, respondí, acomodándome el teléfono entre el hombro y la oreja. Hola, mamá, dijo, un poco distraído. Solo para registrarme. Melina y yo vamos a cenar. En un bistró que me recomendó su prima. París es caro, pero ella está contenta. Le pregunté por el tiempo, si el hotel estaba bien, si ya había visto el Sena. Me dio respuestas cortas y educadas. No me importó. Estaba acostumbrada a ser yo quien preguntaba. Después de unos minutos, dijo, en fin, hablamos más pronto. ¿De acuerdo? Te quiero. Yo también te quiero, respondí, y esperé a que se cortara la línea. Pero no fue así. Hubo una pausa, luego el sonido de Caleb moviendo el teléfono, tal vez al bolsillo de su abrigo. La voz de Molina llegó después, baja y cercana. ¿Quién era en ese momento? Murmuró algo sobre la casa otra vez. Probablemente esa gotera en el baño de invitados. Contuve la respiración, con la mano aún en el borde de la secadora. Melina se rió. Bueno, técnicamente es suya por ahora, dijo Caleb con voz cortante. Es una carga. Ya la convenceremos de firmar la escritura. La culpa siempre funciona. La sangre desapareció de mi rostro. No podía moverme, no podía colgar. Me quedé allí, rodeada de ropa limpia y una luz cálida, repentinamente fría. Estaban planeando algo. Y la casa, mi casa, era solo el comienzo. El dolor, cuando llega, se mueve como el agua, silencioso, invasivo, imparable. Tenía 42 años cuando ahogó la vida que conocía. Paul murió en un accidente inesperado, dejando atrás a una esposa cansada, un hijo adolescente y el seguro justo para evitar que nuestras vidas se desmoronaran por completo. Recuerdo el día que firmé los últimos papeles para el pago. El hombre al otro lado del mostrador no dejaba de llamarlo un beneficio, como si el dinero pudiera reemplazar la paciencia constante de las manos de Paul o la forma en que siempre hacía reír a nuestro hijo, incluso en los días malos. No toqué ni un centavo durante un año. Luego, poco a poco, comencé a reestructurar nuestras vidas en torno al vacío que él dejó atrás. La casa fue lo primero, una modesta casa de estilo craftsman pintada de blanco a las afueras de Asheville, con una estructura vieja y un alma bondadosa. La elegí porque a Paul le habría encantado el porche y el roble del jardín. La hice durante horas con manos cuidadosas. Paredes pintadas, jardinería los fines de semana, muebles de segunda mano que arreglé yo mismo. Era lo único que había tenido que sentía completamente mío. Se suponía que sería la base para que Caleb volviera a sentirse seguro. No salía con nadie. Trabajaba. Casi todos los años le daba 2 trabajos, a veces 3. En los veranos, cuando Caleb necesitaba campamento, libros o aparatos ortopédicos. Me decía a mí misma que con eso bastaba, que ser una buena madre era una historia de amor en sí misma. Cuando llegó a Colombia, lloré en el estacionamiento del restaurante donde trabajaba de camarera. La beca no estaba completa, pero lo solucionamos. Vendí el anillo de mi abuela, usé el seguro y conseguí un turno de noche. Le dije que no se preocupara por nada más que por estudiar. Me prometió que no olvidaría lo que hice por él. Después de graduarse, él y Molina se mudaron de vuelta a Carolina del Norte por unos meses. Habían tenido un despido. El alquiler era alto. Dijeron que era solo temporal. No lo dudé. Le cedí el piso de arriba y pinté la habitación de invitados yo misma.
Melina dijo que le gustaba el gris pálido. No dije nada cuando cambió las cortinas ni cuando Caleb les envió el correo. Incluso cuando empezaron a referirse al lugar como la casa, nunca como la casa de mamá. Lo dejé pasar. Quizás quería creer que volveríamos a ser una familia bajo el mismo techo. Quizás estaba cansada de cenar sola. Nunca pensé que las manos que alcé se volverían y alcanzarían lo que había sangrado para seguir en pie. Ahora, al oír esas palabras, es una carga. No pude evitar que los recuerdos me invadieran, uno tras otro, cada uno más amargo que el anterior. La hipoteca que pagué sola, los años que pasé sin vacaciones por cubrir turnos, el dolor de espalda que ignoré, las pequeñas alegrías que archivé. Y, sin embargo, no fue la traición lo que más me impactó. Fue la tranquilidad que sentía una parte de mí. Doblé la última toalla lentamente, la aplané y la puse en la pila. Luego fui a mi habitación y saqué la caja ignífuga de debajo de la cama. Era la que contenía la escritura. No sucedió de golpe. Si lo hubiera hecho, quizá lo habría detenido. Pero la erosión es silenciosa. Te desgasta grano a grano, hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que la costa ha desaparecido. Empezaron a llamarla nuestra casa unos 3 meses después de mudarse. Al principio pensé que era una frase descuidada. Deberíamos arreglar el porche, decía Molina. O hemos estado pensando en una estufa nueva. Cuando Caleb intervino, me encargo de las facturas de ahora en adelante. Es más fácil si todo está automatizado. Me dije a mí misma que era bondad. Ayudar a un hijo adulto que intentaba compartir la carga. No pregunté por qué la factura de la luz llegaba de repente a su correo electrónico, ni por qué la compañía de gas empezó a llamarme señora Hargrave Jr. en lugar de Elena. Solo sonreí. Me dije a mí misma que no debía armar un escándalo. Molina pintó el pasillo un fin de semana mientras yo estaba en la iglesia. Necesitaba una renovación, dijo alegremente. El azul suave que había elegido años atrás había desaparecido, reemplazado por un tono crema estéril que combinaba con sus muebles. Me quedé allí parada parpadeando, intentando que no se me notara en la cara. Me abrazó por detrás y dijo, «Estamos construyendo algo hermoso aquí». Asentí y le hice creer que estaba de acuerdo. Entonces vino la conversación sobre la habitación del bebé. Molina se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con una mano agarrando una taza que nunca lavaba, la otra apoyada en su vientre. Hemos estado pensando, dijo sonriendo. Si esto funciona, nos encantaría convertir tu habitación en la habitación del bebé. Seguirías teniendo la habitación de invitados, por supuesto. Es más acogedor. Caleb no levantó la vista del teléfono cuando ella lo dijo, como si ya lo hubieran decidido. Esa noche me quedé despierta en la misma habitación que querían reutilizar, escuchando el viento sacudir las viejas ventanas que Paul había sellado con sus propias manos. Me di cuenta de lo pequeña que me había vuelto en mi propia casa. Cada pared susurraba el nombre de alguien. Extendí la mano, encendí la lámpara y abrí el cajón junto a mi cama. Dentro estaba la carta que Caleb me escribió desde la universidad, la que terminaba con, «Siempre te cuidaré, mamá». La doblé cuidadosamente y la puse junto a la escritura. Me dije a mí misma que no debía volver a escucharla. Ya había oído suficiente. Las palabras se habían grabado a fuego en mi memoria, afiladas como cristales rotos. Es una carga, pero algo dentro de mí, una pequeña parte herida, que aún esperaba que todo esto fuera un malentendido, volvió a presionar el botón de reproducción. La grabación crepitó suavemente. La voz de Caleb, débil al principio. Cederá si le recordamos cuánto nos debe. Molina rió. Solo menciona los préstamos universitarios y que no ha pagado el alquiler desde que nos mudamos. Pausé la reproducción, con el pulgar sobre la pantalla.
No había pagado el alquiler de mi propia casa. Volví a darle al play. Es emocionalmente dependiente. No tenemos que ser crueles, dijo Caleb. Solo tenemos que hacerla sentir como si fuéramos su única familia real. Es fácil sentirla culpable, asintió Melina. Y una vez que tengamos la escritura, por fin podremos empezar a renovar como es debido. Se oyó un breve crujido, el tintineo de cubiertos y copas, y luego Melina de nuevo, esta vez con más naturalidad. Nos quedaremos con el dormitorio principal cuando volvamos. No tiene sentido que tenga la habitación más grande si ya casi no hace nada. Esa me impactó más que las demás. Pausé la grabación, cerré los ojos y, por un momento, dejé que el silencio llenara la habitación. Habían estado sentados en un café de París, cenando la comida que yo había pagado, planeando cómo sacarme de la vida que había construido para todos. Volví a pulsar el botón. Ni siquiera se da cuenta de lo cerca que estamos de apoderarnos de todo, dijo Caleb. Y si insiste, le recordamos lo de las residencias de ancianos, lo de la sanidad. La mujer no se está haciendo más joven. La posesión es el 90% de la ley, dijo Melina con ligereza. Llevamos años viviendo allí. Si tuviéramos que luchar, seguro que algún juez se compadecería. Se rieron. Era el sonido que me encantaba, el que me esforzaba por oír desde la cocina como madre joven, intentando preparar la cena y que él sonriera. Ahora me revolvía el estómago. Le di a grabar al móvil y lo guardé todo. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa de la cocina con todas las luces apagadas, con las manos en torno a una taza de té frío que había olvidado beber. Cada rincón de la casa parecía evocar algo de mi fiesta de cumpleaños en la sala, las huellas de Paul en el jardín trasero, las noches doblando la ropa para que Caleb tuviera ropa limpia para la escuela. Lo había dado todo, y aún así no era suficiente para estar a salvo de sus planes. Por la mañana, algo dentro de mí se había calmado. No paz, todavía no, sino una silenciosa certeza. No iba a suplicar espacio en mi propia casa. No dejaría que decidieran mi valor. Abrí el cajón de nuevo, saqué la escritura y empecé a hacer llamadas. Joanna no me preguntó por qué me había presentado sin avisar en su oficina esa mañana. Simplemente me hizo pasar, cerró la puerta y sirvió café en la taza desportillada que siempre tenía en la esquina de su escritorio. «Pareces alguien que ha venido a arreglar algo», dijo. Le deslicé la escritura por el escritorio. «¿Puedes confirmar que sigo siendo el único propietario?» La cogió, la examinó con su habitual eficiencia y asintió. «No hay avalistas, ni gravámenes, ni añadidos. La casa está completamente a tu nombre, Lena». Eso era todo lo que necesitaba oír. Le conté lo que había oído por casualidad. No cada palabra. Solo lo suficiente. Su rostro no cambió mucho, pero su mirada se endureció. Joanna conocía a Caleb desde que usaba pañales. Había bailado en mi boda y me había tomado de la mano en el funeral de Paul. Y ahora no decía nada mientras tomaba su bloc de notas y empezaba a escribir. Durante la siguiente hora, lo planificamos todo. Las protecciones legales, el cronograma, las contingencias. No lloré. No levanté la voz. Firmé lo que debía firmarse, hice copias y le di las gracias al salir. Al final del día, tenía una reunión privada programada con un agente inmobiliario 2 pueblos más allá. Marcus había trabajado conmigo una vez en un caso de herencia. Discreto, profesional. Sin tonterías. Cuando le dije que necesitaba una venta discreta y una entrega rápida, no se inmutó. Le daremos un precio para la mudanza. Conozco a algunos compradores que se entusiasman. Empaqué solo lo que había traído a la casa. Fotos, ropa de cama, un sillón de cuero desgastado.
A Paul le encantaban los libros que había coleccionado durante 3 décadas. Todo lo demás lo catalogé como de Caleb, lo metí en cajas claramente marcadas y lo cargué en un camión de mudanzas que preparé yo misma. Pagué por adelantado un trastero y le dejé el código a Joanna por si venían a buscarme. No le dije a nadie que me iba. Encontré un alquiler amueblado en Charlottesville, un lugar con suelos claros y paredes neutras que no me traía recuerdos. En mi última noche en la casa, me quedé sola en la cocina y dejé una nota en la encimera, justo donde Caleb y Melina la verían al entrar. ¡Sorpresa! Una carga me lo impidió. Dejé las llaves junto a la nota, cerré la puerta por dentro y salí por el garaje una última vez. Mientras conducía por las calles que conocía, el pueblo se desdibujaba tras mí como un cuadro lavado por la lluvia, y delante de mí el camino empezaba a abrirse. Volvieron un miércoles. Sabía el día no porque me lo dijeran, sino porque las llamadas empezaron justo después del mediodía y no pararon durante horas. Primero Caleb, luego Molina, luego Caleb otra vez. Llamada perdida. Buzón de voz. Mensaje. Otra llamada, cada una más frenética que la anterior. Mamá. Su voz crujió en el primer mensaje de voz. La llave no funciona. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Qué pasa? El segundo fue más corto y áspero. Lena, esto no tiene gracia. ¿Dónde está todo? ¿Dónde estás? No escuché nada en tiempo real. Dejé que se acumularan mientras estaba sentado en la pequeña cocina de mi nuevo apartamento, removiendo azúcar en un café que en realidad no quería. Miré por la ventana a nada en particular, dejando que el silencio respondiera por mí. Al anochecer, su pánico había cambiado de tono. La voz de Melina llenó un mensaje, melosa, dulce pero cortante por dentro. Solo estamos muy preocupados, ¿de acuerdo? Por favor, llámanos. Solo dinos que estás a salvo. A salvo. Sonreí al oír eso por primera vez en años. Lo estaba. Más tarde esa noche, Caleb dejó un último mensaje, con la voz tensa. Encontramos la nota. No sé qué crees que oíste, pero has cometido un gran error. Esta también es nuestra casa, y no tenías ningún derecho a venderla. Estamos hablando con un abogado. Esta vez sí que la has hecho. Yo también la salvé. No respondí. No les expliqué. No ofrecí consuelo ni defensa. Que gritaran al vacío. Que se preguntaran dónde se rompía finalmente la línea entre el control y el amor. No tenía ningún interés en obligarlos a cruzarla. La casa había desaparecido, la puerta ya no se abría para ellos, y mi silencio, al fin, hablaba más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho. Exigieron una reunión. El mensaje de Caleb había sido breve y contundente. Mañana, a las 10 de la mañana, Café on Main. Si no vienes, vamos a tu oficina. Así que fui. Llegué a las 10:05, no por mala educación, sino por intención. Caleb y Molina ya estaban sentados, con una postura de indignación practicada, las manos apretadas alrededor de tazas intactas. No los saludé. Simplemente me senté, dejé el teléfono sobre la mesa, encendí la pantalla y presioné play. Sus voces se desbordaron, familiares y crueles. Vi cómo sus rostros cambiaban con el eco de cada palabra. Es una carga. Nos quedaremos en el dormitorio principal. La culpa siempre funciona. Melina palideció. La boca de Caleb se tensó, luego se tensó en una expresión entre furia y negación. Me malinterpretaste, dijo rotundamente. No, respondí. Por fin lo entendí. Melina se inclinó hacia adelante, con voz suave y cortante. Nos tomaste por sorpresa. Vendiste nuestra casa sin darnos cuenta.
Nunca fue tuya, dije con calma. Era mía. Pagada, mantenida, protegida. Caleb se burló. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Lo miré a los ojos y no aparté la mirada. Sí. Y me enseñaste exactamente en qué no debía convertirme. No supieron qué hacer con eso. No les di tiempo para recuperarse. No habrá dinero, ni acceso a mis cuentas, ni dirección de reenvío. No habrá segundas oportunidades. Melina abrió la boca y la volvió a cerrar. Caleb apretó los puños sobre la mesa, con los nudillos blancos. Soy tu hijo, dijo finalmente, como si el título por sí solo significara algo. Y yo era tu madre, dije en voz baja. No tu bien. Durante un largo rato, permanecimos en silencio. Ninguno de los dos había aprendido a vivir en un lugar cerrado. Me puse de pie, deslicé un pequeño sobre la mesa con los datos del trastero y me di la vuelta para marcharme. Ninguno de los dos me llamó por mi nombre. El silencio en mi nuevo apartamento se sentía diferente. No era el silencio doloroso que solía llenar con las necesidades de los demás. Era suave, pleno. No esperaba a que alguien llamara a la puerta ni me pidiera algo que ya habían decidido que les debía. Preparaba té por las mañanas. Té de verdad, no las tazas medio frías que solía olvidar en la encimera. Me sentaba junto a la ventana, observaba a los pájaros en el alféizar, leía capítulos enteros sin interrupciones. Algunos días no hablaba con nadie, y me gustaba así. Pero no desaparecí después de unas semanas. Encontré un pequeño centro comunitario cerca que organizaba grupos semanales de duelo y establecimiento de límites. Al principio me sentí extraño, sentado en un círculo de desconocidos y diciendo mi nombre en voz alta. Como si estuviera empezando de cero. Pero eso era exactamente lo que estaba haciendo. No estaba allí para hablar de Caleb, no directamente. Estaba allí para hablar de las formas silenciosas en que nos perdemos cuando estamos demasiado ocupados cuidando a los demás. Conocí a mujeres que habían pasado por cosas peores y a otras que estaban aprendiendo a decir que no por primera vez. No nos arreglábamos mutuamente. Nos escuchábamos. Eso fue suficiente. Una noche, después del grupo, una mujer llamada Sabraya me llevó aparte. Dirigía un refugio para madres solteras en las afueras del pueblo. Nos vendría bien alguien como tú, dijo. No para predicar, solo para sentarnos con ellas. Decirles la verdad. Así que empecé a ir. Al principio una vez por semana, luego más. Me sentaba en sofás desgastados con madres jóvenes que ya no tenían a nadie que creyera en ellas. Escuché sus historias. Les conté algunas de las mías. No las partes amargas, solo las que les recordaban que no estaban solas. No les dije qué hacer. Dejé que lo decidieran por sí mismas. Y una tarde, caminando a casa con el frío del otoño en el aire, me di cuenta de que no había pensado en Caleb en días. No con dolor, no con rabia. Solo con distancia. No toda pérdida es una herida. Algunas son el primer paso hacia algo que finalmente sientes como propio. Pasó un año de la forma más silenciosa. Sin cambios drásticos, sin declaraciones. Solo días tranquilos. Honestos, sin nada espectacular. Míos. La fecha me pilló desprevenida. Solo me di cuenta de que era el aniversario cuando vi caer la primera hoja amarilla por la ventana. El otoño siempre había sido la estación favorita de Paul. La de Caleb también. De pequeño, solía rastrillar las hojas en montones para que pudiera saltar sobre ellas. Riendo, me preparé un té y me senté a la mesa de la cocina con mi diario. Nadie esperaba nada de mí ese día. Ni llamadas, ni exigencias. Abrí una página en blanco y escribí una carta.
ni a Caleb, ni a nadie más, solo a mí. Nunca fuiste una carga. Fuiste la base. Fuiste quien evitó que todo se derrumbara. Cargaste con lo que nadie veía y diste más de lo que nadie jamás dio. Y cuando intentaron reducirte a tu utilidad, elegiste alejarte. Eso no fue crueldad. Fue claridad. La afirmé. Sin florituras. Sin disculpas. Más tarde, di un paseo. No pretendía acercarme al viejo barrio, pero mis pies encontraron el camino sin preguntar. Al llegar a la calle, aminoré el paso, no para mirar atrás, sino para cruzar. La casa seguía allí, familiar pero distante. Alguien había pintado la puerta. El porche estaba limpio. No me dolía como pensé. No me detuve. No esperaba que nadie mirara por la ventana. Simplemente seguí caminando. No perdí a mi hijo. Esa verdad se asentó lentamente, sin amargura. Perdí la versión de él en la que quería creer. El niño que nunca me daría la espalda. El hombre que recordaría las manos que construyeron su mundo. Lo que dejé ir no fue un niño. Fue la ilusión de que me veía. Y lo que encontré en el espacio que quedó atrás fue a mí mismo.